En los vídeos anteriores hemos creado preguntas, hemos aprendido a crear preguntas y a visualizarlas, ponerlas a disposición de los alumnos con el recurso cuestionario. En este vídeo lo que vamos a hacer es ver cómo se interrelacionan las preguntas con los cuestionarios para su buen funcionamiento. En concreto vamos a trabajar sobre una de las pestañas de configuración que hay en los cuestionarios y vamos a ver cómo se relaciona con las preguntas. Esa pestaña, si recordáis el cuestionario que hemos creado y pinchamos en editar los ajustes, la pestaña a la que me refiero es el comportamiento de las preguntas. Si recordáis los otros vídeos, cuando llegábamos a la página de configuración del cuestionario, había una pestaña que es esta, comportamiento de las preguntas. Y dentro de ellas, la opción comportamiento de las preguntas, donde al desplegar teníamos bastantes opciones. De todas estas, en este taller vamos a trabajar con tres, con el modo interactivo con varios intentos, modo adaptativo y retroalimentación diferida. Nos vamos a centrar, por tanto, en estas tres opciones, retroalimentación diferida, interactiva con varios intentos y modo adaptativo. Y vamos a ver cómo influye en la realización del cuestionario. Básicamente, estas tres configuraciones responden a esta pregunta, que es ¿cuántas veces puede un alumno contestar una pregunta durante un intento de realizar el cuestionario? La primera opción con la que nos encontramos, retroalimentación diferida, pues es la más fácil. ¿Por qué? Pues porque el alumno cuando entra al cuestionario va a poder contestar la pregunta una vez y no va a tener ninguna opción de comprobar si eso es correcto o no. Simplemente irá contestando las preguntas y al llegar al final pulsará el botón enviar y terminar y recibirá una nota directamente. Es decir, no hay oportunidades, no hay posibilidad de comprobar si sus respuestas son correctas o no, y en su visualización no aparece este botoncito de comprobar, que sí va a aparecer en las otras dos opciones. Si elegimos interactiva con varios intentos, el alumno sí va a tener oportunidades de revisar sus respuestas, aunque esas revisiones pueden tener una penalización. Va a poder intentarlo tantas veces como nosotros hayamos configurado esto en la pregunta. Ahora después vamos a verlo con más detalle. Es decir, que aquí puede comprobar su respuesta, pero nosotros determinamos cuántas veces puede hacer esto. Y por último, el modo adaptativo es un modo en el que el alumno no tiene límites en la comprobación de las respuestas, aunque sí le podemos configurar una penalización. Por tanto, aunque no tenga límites, va a llegar un momento en el que la puntuación de esa pregunta va a ser 0. Os recuerdo que esto que acabamos de explicar se configura en la página de configuración del cuestionario, en la pestaña comportamiento de las preguntas, y dentro de esta pestaña, la que coincide con el título, en este menú desplegable. La elección que hemos hecho aquí en el cuestionario no es independiente, sino que se va a ver afectada por las opciones que determinemos en las preguntas. Por tanto, ahora vamos a ir al banco de preguntas y vamos a revisar las opciones de una pregunta en concreto. Vamos a ver cómo tenemos configurada esta pregunta de opción múltiple. Pinchamos en la rueda de configuración y de todas las opciones que nos aparecen en la creación de la pregunta, la que realmente nos interesa es, bajando hacia abajo, la pestaña de múltiples intentos. Al desplegarla, aquí me voy a encontrar dos apartados. Uno que me informa de la penalización por cada intento nuevo y otro que son las pistas. Bien, pues vamos a ver cómo se interrelaciona. Aquí a la izquierda tenemos la pestaña comportamiento de las preguntas, que está en el cuestionario. Y aquí a la derecha tenemos la pestaña múltiples intentos, que está en las preguntas. Si aquí en el cuestionario elegimos retroalimentación diferida, esta opción en la pregunta pues queda anulada. ¿Por qué? Porque los alumnos no tienen múltiples intentos, tienen solo un intento y por tanto da igual lo que pongamos aquí, que no va a modificar de ninguna forma el comportamiento del cuestionario.
Sin embargo, en esta pestaña de múltiples intentos tenemos dos opciones que sí influyen sobre los otros dos modos de comportamiento de las preguntas. En concreto, el primero, la penalización por cada intento incorrecto, influye en los dos. Es decir, siempre que un alumno compruebe una actividad y sea incorrecta, va a tener una penalización que nosotros configuramos aquí. La segunda opción que tenemos en la pestaña múltiples intentos, en cambio, solo afecta a interactiva con varios intentos, no afecta a modo adaptativo. Donde decimos pista, en realidad tenemos que pensar que cada pista es un intento. Por tanto, el alumno va a tener tantos intentos como pistas configuremos en esta opción. Con esta información vamos a repasar de nuevo la configuración de la pregunta sobre la que vamos a trabajar de forma intensiva, que es la número 2 de opción múltiple. Pinchamos en la rueda de configuración y bueno, tenemos el nombre de la pregunta, tenemos el texto que van a ver los alumnos. Si seguimos bajando, tenemos que se permiten varias respuestas, que las respuestas aparecen barajadas, tenemos las opciones con la calificación que tiene cada opción. Tenemos por aquí las opciones incorrectas, que no tienen ninguna calificación, y llegamos a la retroalimentación combinada, ¿vale? Respuesta correcta, parcialmente correcta o respuesta incorrecta, y por último a múltiples intentos. Aquí tenemos que la penalización que afecta a interactiva con varios intentos y a modo adaptativo es del 33% por cada intento. Y aquí tenemos las dos pistas que solo afectan a interactiva con varios intentos. Teniendo aquí dos pistas configuradas, significa que el alumno va a tener 3 intentos, es decir, el intento por defecto más 2 extra.